de Cruz Azul, ya la has hablado muchas veces, pero en claro, ¿fue simplemente porque no te quisieron renovar 3 años en vez de uno, como te ofrecían? Mira, vamos a dejarla muy clara esta porque la he intentado explicar muchas Ujú. veces y quiero ser claro y conciso. Eh, yo quería manejar mi renovación desde, literalmente, yo estando en Cruz Azul, cada 6 meses siempre tenía ofrecimientos, tenía la posibilidad de ir a diferentes equipos, nunca quise salir, ni tampoco nunca, literalmente lo puse sobre la mesa. Llegando al término de mi contrato, la idea era renovar. ¿Por qué? Porque yo creo que con números, por lo menos no con títulos, pero con números individuales venía respondiendo, venía haciendo las cosas bien y tenía una edad en la cual me pareció que debía ser, y no estoy hablando de dinero, debía ser remunerado con lo que estaba ofreciendo dentro de la cancha. Y sobre todo también porque tenía muchas posibilidades de salir y de a lo mejor yo también vivo de esto, necesitaba por ahí aprovechar el momento para obtener las mejores condiciones posibles. Tal fue así que nos pusimos de acuerdo, no fue un tema, a ver, no fue un tema de dinero lo que hizo que yo no me quedara en Cruz Azul. Fue un tema de que en ninguno de los momentos que nos sentamos a negociar me hicieron sentir un poquito valorado, de decir, a ver, Tito, a lo mejor, no sé, no te puedo dar esto o no te puedo dar los 3 años, pero ¿sabes qué? Tipo que el club necesita, te has identificado, o por ahí, no sé, o sea, cuando tú quieres algo mínimamente lo valoras, ¿no? Me parece que lo valoras, por decir de alguna manera. Y yo nunca sentí eso de parte de la directiva. Al contrario, sentía todo lo contrario, como diciendo, bueno, va a haber 10 pesos y un año, y si querés, y yo inconscientemente decía, me parece que yo no merezco este trato o no merezco estas condiciones. Te digo, yo si hubiera optado por otras opciones, hubiera salido mucho mejor remunerado que quedándome en Cruz Azul. Pero me quería quedar en Cruz Azul. Me quería quedar en Cruz Azul porque estaba empezando estadísticamente, por lo menos en lo personal, a posicionarme bien, estaba entre los, no sé, 6 o 7 goleadores de la historia, podía tener futuro en la institución, y por eso te digo, no fue un tema de dinero, que es lo que mucha gente dice, no, te fuiste, no, no me fui por dinero. Si me hubiera querido ir por dinero, me hubiera ido antes o me hubiera ido de otra manera. Este, pero me pegó mucho esa parte, que no hubo nadie que me haya dicho, Tito, a ver, te necesitamos, o queremos que seas parte del proyecto que viene. Entonces, fue muy difícil quedarme así, muy, muy difícil. Y por eso termino saliendo, porque yo las condiciones en cuanto a cifras estaban coordinadas. Yo lo único que decía era, no me acuerdo en ese momento ahora, pero tenía 28, 29 años. Digo, estoy en mi momento también, hablando de la parte contractual, que era lo que te decía al principio, de poder tener un buen contrato, de poder renovar mínimamente 3 años más, que era lo que me daba cualquier equipo al cual me pudiera ir. O sea, no estaba pidiendo 6 años de contrato con una millonada, estaba pidiendo lo que me ofrecía cualquiera de los otros clubes que me quisieran llevar. Ese es un poco el punto. Pero ahí no solamente no me quisieron dar eso, sino que, bueno, hay esto, si te gusta bien y si no, cuando yo también me entero que compañeros que habían llegado conmigo y compañeros también que llegaban, arreglaron en otras condiciones. Y si, no voy a dar nombre porque no los quiero exponer, pero yo sabía que, porque a mí me decían, no, es que ya no damos más contrato de 3 años, y yo sabía que era mentira. Y por eso Ujú. me también. Entonces, si me estás diciendo que no estás haciendo contratos de 3 años, está bien, entonces, ¿por qué se lo estás renovando a él 3? ¿O por qué él vino por 3,5? ¿O porque entonces, y estamos de acuerdo que no era un tema de edad, porque 28, 29 años es la plenitud de un jugador. Entonces, te digo, fue un tema más de decir, a ver, te valoro por lo que hiciste mínimamente en estos 3 años,
y quédate y le busquémosle la vuelta, o no sé, pongamos, porque yo mismo le dije, ok, está bien, yo te acepto los 2 años, nada más poneme una cláusula, le decía yo, que si yo te hago tantos goles en estos 2 años, me renovás otros 2 automáticamente o me renovás otro. No, todo era negativa, todo era como empujándome a que yo les diga, bueno, entonces así no, porque así lo sentí y no tengo ningún problema en decirlo, y no tengo resentimiento y no tengo, pero también entiendo de que en Cruz Azul se manejaron muchísimos años o se siguen manejando de una manera que no a todos convence. Entonces, yo, por decir de alguna manera, me sentí empujado hacia ese lado. Y opté por salir, era la verdad. Y cuando opté por salir, las circunstancias tampoco fueron fáciles. Y esto también lo quiero aclarar y lo quiero dejar bien en claro, porque cuando yo salí, yo tenía, no te miento, 7 equipos en la mesa. Y podemos hablar de los, no sé, de los equipos del norte en su momento. Estaba Pachuca, estaba Toluca, mismo Pumas, donde terminé yendo. No me acuerdo si en aquel momento estaba Santos también. Y literalmente no pude decidir. Todavía existía el pacto de caballero y fue literalmente, pues hay esto, ¿vas o no vas? O aquí en México no juegas. Y yo en algún momento lo manifesté. Y claro, dices, no, ¿por qué lo manifiestas ahora? Porque pues en el momento no está bien. Yo diga, bueno, estoy llegando tal vez a Pumas porque no me dejaron opción. No es que yo no quisiera llegar a Pumas. Yo no, primero no tuve opción. Segundo, que no era que yo no quisiera llegar a Pumas. Pumas es una institución impresionante, es un equipo grande, es un equipo con historia, pero mi identidad con Cruz Azul me hacía que yo quisiera elegir otra opción. ¿Me explico? Exacto. Mi identidad con Cruz Azul me hacía que yo, si tenía que elegir una, no me quería ir a mínimo a un rival De la importante. ciudad. Es decir, un clásico, no, pero un rival importante. Yo hubiera preferido irme al norte, hubiera preferido irme a, no sé, a Toluca, a Pachuca. No por el club ni la institución en sí, porque te digo, se puede malinterpretar y puede decir, es que nunca quisiste venir a Pumas. No, no, no. O sea, yo hubiera preferido otra cosa, simplemente por identidad con Cruz Azul. Encima después en Puma pasa todo lo que pasa, yo después saliendo a Tigres, o sea, son muchas circunstancias también. Pero en su momento, pues también fue más fácil de decir, no solamente Tito va a salir de Cruz Azul, sino que además va a salir a donde nosotros querramos que salga. Y en ese papel de salir a Pumas, el que quede mal fui yo con la gente. Porque después cuando yo volví al azul vestido de Puma, bueno, fue al revés, ¿no? Porque en ese torneo Cruz Azul quedó vino a jugar a CU. Uh Y -huh. después yo enfundado, sí, en la playera de Tigres, fui al azul. Y en aquel momento no me trataron bien. Pero no era tampoco un momento de que yo salga a decir, fue así, fue así, fue así. Hoy ya el tiempo, las circunstancias, ya en otra etapa de mi vida lo puedo contar sin tabúes, sin querer herir a nadie, sin querer victimizarme tampoco, porque esto no se trata, a fin de cuentas son elecciones, eh, pero esa es la verdad. Yo en ningún momento sentí un poco de valor por parte de la gente que comandaba la institución como para decir me quedo. Y como te digo, no fue un tema económico, eso es lo peor, porque lo que trunca normalmente una renovación o una transacción siempre son temas de dinero, y el mío no lo era. ¿Me Ok. estás escuchando, Edgar? Sí, sí, te escucho bien, aunque se congeló la imagen. Claro que te escucho, Tito. Oye, Tito, y esto que nos dices nos da pauta para ver lo que, de que en ese tiempo el jugador no podía elegir a dónde ir, ¿no? Ahora, hoy se Perdón, vive, sí, se cortó en un momento, se perdió la conexión, me decía mi pantalla, ok, te dejé, perdón. sí, sí. Decíamos que tú no podías decidir a dónde ir. Tú no pudiste decidir a dónde ir en ese momento. No, te digo, y me resultó muy raro porque dentro de lo que mi representante hablaba con por ahí los representantes de las instituciones, había otras instituciones que ofrecían o ofrecieron lo que ofreció Pumas,
y yo terminé yendo a Pumas cuando a lo mejor otras instituciones le daban el doble o el triple de lo que le daba Pumas. Entonces ese fue un atenuante que, bueno, yo tuve que decidir en su momento. Y lo acepté, y al momento que lo acepté, fui a dar todo por Pumas. Las cosas no terminaron saliendo, eso es una realidad, por muchas circunstancias. Pero una vez que acepté el reto de ir fue porque lo pensé, porque lo analicé y porque dije, bueno, estoy preparado para otro reto en mi vida. Y sabía que iba a estar difícil por la identidad, porque era pasar de un equipo a otro, por muchas cosas. Y encima las cosas no se dieron y bueno, si tú me quieres atar cabo suelto, encima, bueno, salió y no quería ir y después las cosas no se dieron, no. Yo estoy explicando las cosas como realmente fueron y cómo sucedieron y bueno, y cómo terminaron después de todo, ¿no? Porque después, cuando termina pasando lo de Pumas, yo a los 6 meses me termino yendo menos, a los 5 meses me termino yendo a Tigres, que era uno de los equipos que me quería en ese momento llevar de Cruz Azul, que Cruz Azul no quiso negociar. Pero entonces mi lectura de la jugada es, no solamente no te renuevo, no quieres agarrar lo que te ofrezco y encima te hago quedar mal yéndote a un rival directo. Sí, yo así lo leí, no te puedo mentir. Yo así lo leí, es una jugada que no me gustó nada, pero tuve que decidir en su momento, en ese momento yo estaba por tener a mi segundo hijo, a Estefano, estábamos en la ciudad, las otras ligas todavía no estaban como para definir situaciones, porque yo también hubiera podido optar por irme a otro país con mi carta, pero opté por seguir en México, aposté otra vez por la Liga Mexicana, aposté por seguir haciendo historia. Bueno, después las cosas no se dieron, eso ya es parte de las opciones que a veces te presenta una carrera, el que te vaya bien, mal, más o menos, épocas buenas, épocas malas. Y bueno, después la de Puma terminó siendo dura por muchas circunstancias. Hablábamos de eso, de que en ese tiempo no pudiste elegir porque no había quien defendiera los derechos del futbolista en sí. Hoy, Tito, han pasado, ¿qué quieres? 7, 8 años de ese tema. Y ese Hoy fue, ya no sí, fue 2012 más o menos, fines del 2012. hay, No, mediados del 2012 fue. hoy ya no hay pacto de caballeros, o por lo menos Uh-huh. ya algunos equipos no lo utilizan. Pero hoy pasa algo en el fútbol mexicano que también habla de la falta de alguien que defienda los derechos de los futbolistas. Se desaparece el ascenso MX y más allá de renovar o de invertir otra vez en equipos del descenso, parece que se puede truncar muchas carreras de jugadores de 25, 26 años, 28, 29, 30 años que se pueden quedar sin trabajo porque la liga será de desarrollo o así la están implementando. Aparte de que se trunca el ascenso y el descenso, algo que pues en todos los países del mundo existe y es parte de la competencia. Hoy el futbolista mexicano, o a tu parecer, Emanuel Villa, con todo lo que has vivido aquí, ¿por qué no se une? ¿Por qué no hay el valor de hacer un sindicato? ¿O por qué no hay el valor para hacer un paro o llegar a un arreglo en donde se les tome en cuenta a los futbolistas, a los jugadores? Mira, es una pregunta muy compleja y es algo con lo que tanto mi persona como muchos de mis compañeros y de conocidos que he tenido en el fútbol hemos estado batallando. Una muestra muy clara de todo esto que mencionas, Edgar, es lo que pasó con el tema de Veracruz. La última vez que vimos ese tema donde la gente de Veracruz demandaba la solidaridad de todos los equipos de la liga, no sucedió. Entonces el mensaje del grueso de los equipos es muy claro, es como si a mí no me toca, yo no me meto. Y es algo que a nosotros nos tocó vivir, porque no es no me pasa a mí, entonces yo no me involucro. El futbolista tiene que entender de que también tiene su propio peso y de que al momento de que el futbolista dice paro, se para. Yo no creo que los vayan a correr a todos, pero es algo que ha sido difícil de hacer entender. A mí me ha tocado estar en algunas reuniones, hemos compartido puntos de vista, pero la verdad nunca se ha llegado a eso, nunca se ha podido llegar a esa comunión total de todos
por el bienestar de todos. No hablemos de una institución porque son muchas las instituciones que, o sí, hay varias instituciones que padecen este tema de pagos, y no solamente hablemos de los futbolistas, hablemos del grueso, del personal, de la gente que tal vez está o vive más el día a día. Son muchas circunstancias. Pero sí, yo creo que la solidaridad ha quedado expuesta totalmente en este tipo de casos, y por eso nunca se ha podido formar un gremio serio. Hoy sí ya está más formal, hay más protocolos, digamos, hay más herramientas como para poder, no sé, sacar adelante una situación. Pero me parece que, como te digo, esto que acaba de pasar con el tema de Veracruz sigue siendo una muestra inmensa, y creo que hemos hecho un papelón. Y digo hemos porque me considero también, o me consideré mientras fui jugador, parte de eso, y el hecho de no haberlo podido cambiar, no solamente mi persona, muchísimos referentes que han pasado en diferentes equipos, es totalmente lamentable y da coraje, pero lamentablemente creo que hemos dado una muy mala imagen en ese aspecto, y da coraje, porque si yo hay algo que veo del pueblo mexicano y de lo que viví desde que llegué acá, es solidaridad. Y a lo mejor tal vez nosotros, porque en ese aspecto también estamos muchísimo más acostumbrados a Sudamérica, a un gremio que desde los inicios así, se hacía regir, se hacía respetar, y si no se pagaba, pues la liga se paraba o te bloqueaban al equipo y no podías incorporar y no podías, o sea, había muchas reglas, por decir, que se hacían cumplir, que el gremio las hacía cumplir. Y acá como que el gremio tampoco nunca tomó esa fuerza, pero también propiciada porque el futbolista nunca se unió como se debía de unir y alcanzar esa fuerza que en otros países sí ha alcanzado. Emanuel Villa, ¿dos hijos en México? Dos, sí, sí. Dos hijos, dos hombres. Dos hombres, sí. ¿Les gusta, les gusta jugar? Al más grande sobre todo, que es el que más se empapó por ahí del final de mi carrera. El más chiquitito, ahí la lleva, pero sin el fanatismo del grande, podemos decir. Delanteros. No, el chiquitito no sé todavía. El más grande juega de defensa. Por el momento está pegando patadas en la parte trasera del equipo. Oh, muy bien, Tito. Oye, solo una cosa, una vez que te entrevisté ahí en La Noria, Sí. me contabas la historia de tu mujer y tú, de cómo la ibas a ver en las noches, tú con pocas posibilidades, sin dinero, y ella te daba de comer en una panadería, me contabas, ella te daba de comer. Eso fue en Buenos Aires cuando arrancamos por ahí que yo arranqué mi aventura en Buenos Aires. Yo soy de Casilda, del interior, y literalmente cuando yo me fui al equipo de Huracán a hacer mis fuerzas básicas, ni mi familia ni nadie tenía por ahí el sustento, ¿no? Para mantenerme, para alimentarme, y en la pensión que estábamos, digamos, no teníamos comida, nos teníamos que aguantar. Y como te digo, a mí solamente me daba tal vez para comprar ciertos paquetes de fideo para irme cocinando todos los días. Y hay veces que en principio te cansabas de fideo, en segundo ya no te sentías alimentado, nutrido, te quedabas con hambre. Y encontramos una opción con los chicos que vivíamos ahí, que éramos 3 o 4, que era ir a empezar a golpear puertas, y íbamos a una panadería que quedaba como a 6, 7 cuadras, en donde siempre íbamos a las 7, 8 de la tarde, que ya estaba por cerrar, y le pedíamos la sobra del día al panadero. Y nos daba los bolillos, el pan dulce, todas las cosas que sobraban, con mucho gusto nos los daban. Y muchas veces, gran parte de las veces, era la cena, ¿no? Era la cena literal, con un té, con un café con leche, con lo que sea, el pan, y esa era la cena, ¿no? La energía para el otro día. Historias de esfuerzo, de sacrificio, y que al final dan como muestra lo que estás viviendo hoy a futuro, ¿no? Un hombre
ya retirado de tu actividad principal, pero joven, Tito, estás retirado antes de los 40 años, es ser un jovenazo, pero ya con tus hijos y ya viendo a futuro, ¿no? Esa retrospectiva es muy padre, ¿no, Emanuel? Sí, claro, la idea es por ahí hacer ver o intentar hacerle ver, a lo mejor mis hijos hoy tienen la posibilidad de crecer en otro ambiente, a lo mejor diferente al cual uno creció, yéndose muy joven desde casa, a lo mejor no teniendo las herramientas que hoy ellos pueden tener con los colegios, tal vez, no sé, desde muy chiquito aprender otra lengua, cosas que nosotros no teníamos literalmente cuando fuimos creciendo, el hecho de valorar de lo que es tener para comer, muchas veces, no sé, yo les digo siempre que cuando yo crecía no tenía mi papá ni mi mamá para comprarme el cereal que me gustaba, o no tenía para a lo mejor comprar las galletitas que a mí me gustaban. Entonces había que adaptarse a lo que había en la casa. Si era pan del día de ayer y había que partirlo al medio y tostarlo y ponerle mantequilla o dulce de leche y había que adaptarse. O a lo mejor en vez de comprar la famosísima azucarita, venía otra que era como la económica, ¿no? Que venía en una bolsa diferente y no tenía ni sabor ni el azúcar de la azucarita y no era lo mismo. Entonces ese tipo de cosas uno trata de transmitirlas, trata de que ellos las vean. eh, y me parece que es lo padre de todo esto también, ¿no? Haber vivido, haber transitado por diferentes situaciones con el correr de los años y obviamente transmitirlas, ¿no? En mi caso a las dos, digamos, las dos responsabilidades más grandes que tengo, que son mis hijos. Tito Villa, muchísimas gracias por este tiempo. Como siempre, es un placer escucharte hablar. Eres muy buen conversador. Ya te hemos escuchado ahí en las transmisiones también. Buen analista y muy amable, Tito. Muchas gracias y estamos para servirte. Gracias, Edgar. Es un placer, como siempre, platicar contigo. Hacía muchísimo que no te veía, creo que desde mi etapa en Cruz Azul. Ya pasaron muchos años, pero bueno, Exacto. un placer saludarte y un cariño a toda la gente del Universal. Y estamos en contacto. Muy amable, Tito. La mejor de las suertes y cuídese mucho. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao, chao.